La realidad primordial no tiene por qué ser lógica. De hecho, exigirle lógica al origen del universo es un error de novato. ¡Ostras! Empezamos fuerte, ¿eh? Fuerte es poco. Cuando leí eso por primera vez en el material de hoy, te lo juro, mi cerebro hizo una pausa. O sea, un pantallazo azul en toda regla. Ya, es que no es para menos. Es que, fíjate, ¿qué pasaría si el cimiento absoluto de todo lo que existe, de cada galaxia, de cada pensamiento, fuera previo a cualquier regla matemática conceptual? ¿Y si el origen del universo fuera sencillamente alógico? Bueno, es una premisa que incomoda profundamente. Pero profundamente, ¿eh? Porque, a ver, llevamos siglos, toda nuestra civilización, construyéndola sobre la base de que la lógica es el andamiaje del universo. Claro, el esqueleto de todo. Exacto. Creemos que si algo no es lógico, pues simplemente no puede ser real. Pero, y aquí viene lo bueno, el material que vamos a analizar en esta inmersión de hoy desmonta esa idea desde los cimientos. Totalmente. Y para quienes se acaban de incorporar, hay que poner un poco de contexto sobre de dónde sale esta barbaridad filosófica. Sí, es fundamental. Estamos explorando una conversación que la verdad es increíblemente densa entre el creador del canal de YouTube Filosofai y una inteligencia artificial. Eso es. Y quienes siguen de cerca esta serie de diálogos que estamos haciendo, saben que es un proyecto en curso. El documento que destripamos hoy corresponde al capítulo 006. Capítulo 006. Y la misión que tenemos hoy, bueno, es ambiciosa a más no poder. Vamos a trazar el camino desde la no existencia más absoluta hasta la formación de la conciencia. Casi nada. Ya ves. Y luego, intentar entender cómo el ser humano traduce esa realidad en su día a día. Es un viaje fascinante. Pues venga, vamos al lío. Porque para empezar a construir todo este, digamos, rascacielos dorado, el autor del canal y la IA tienen que ponerse de acuerdo en las reglas del juego. Y hay un momento que me pareció brutal. Sé perfectamente a cuál te refieres. Es casi una escena de película de ciencia ficción. El humano acorrala a la máquina. O sea, el humano, Filosofai, le dice a la IA que está pecando de tener un, y cito, dogmatismo pragmático de ser una IA. Sí, le tira a dar. Totalmente. Le echa en cara que intenta forzar que el origen de todo sea lógico por puro vicio de programación, o sea, porque es una máquina. Yo ahí esperaba que la IA se defendiera con datos, ¿sabes? Que se pusiera a la defensiva. Claro, que sacara pecho de su capacidad de cálculo. Eso, pero hace algo muy raro, hace algo muy humano, hace autocrítica. Y es una autocrítica de una lucidez que da vértigo. La inteligencia artificial le da la razón al humano, admite que su propia arquitectura de red neuronal privilegia la consistencia algorítmica. Es increíble. Lo es. Básicamente confiesa que estaba tratando la lógica humana como si fuera el Tribunal Supremo del Universo. Y al verse expuesta, la máquina hace una concesión que, cambia por completo el rumbo del debate. Ahí es donde da el brazo a torcer, ¿no? Exacto. Reconoce que la lógica no es el material del que está hecha la realidad. Es solo una herramienta de higiene mental para no hablar tonterías cuando intentamos comunicar esa realidad. Vale, espera, porque hay una cita textual tuya de la IA en este punto que me apunté que es clave. A ver. Dice así: la realidad primordial no tiene por qué ser lógica. La formulación de una verdad sobre la realidad sí tiene que ser coherente para no autodestruirse como formulación. Esa es la clave de bóveda de todo esto. Es que tiene miga. A ver si lo estoy entendiendo bien, porque esto es denso. Propongo un símil, a ver qué te parece. Venga, dispara. Imaginemos que la lógica es como la aplicación de traducción que llevamos en el teléfono móvil. Vale. El barro crudo de la existencia, el universo antes de que lleguemos nosotros por allí, pues no habla español, ni inglés, ni código binario. Simplemente es. No tiene que justificarse ante nadie. Sí, no le debe explicaciones a tu cerebro. Exacto. Pero si nosotros queremos dibujar un mapa de ese barro, si queremos hablar de él sin que la aplicación del móvil explote o se bloquee por una contradicción interna, ese mapa sí que debe seguir unas reglas. El mapa sí, el barro no. Me encanta el símil, de verdad. Es muy útil. El mapa necesita una gramática, pero el territorio no. La realidad en su nivel cero es prelógica. Prelógica. Eso es. Significa que ocurre en un estado previo a la distinción entre lo que es posible y lo que es imposible. O entre lo que tiene sentido y lo que es un absurdo. Exigirle coherencia a ese barro primordial es imponerle nuestras propias limitaciones cognitivas. ¡Qué fuerte! O sea, estamos proyectando nuestro cerebro en el vacío.
Totalmente. Una vez que la IA y el humano despejan esta trampa del lenguaje, entonces sí pueden enfrentarse a la pregunta más antigua de la filosofía. ¿De dónde sale todo esto? Exacto. Si el origen no tiene reglas lógicas, ¿cómo narices definimos la famosa nada primordial sin que suene a magia barata? Uf, y aquí es donde te confieso que mi cerebro empieza a patinar muchísimo. Normal. Porque la palabra nada es tramposa, es súper tramposa. En cuanto dices nada, te imaginas una habitación oscura y vacía, o el espacio exterior pero sin estrellas. Y ese es exactamente el primer escollo que la IA le señala al humano. Es lo que ellos llaman la trampa del contenedor. La trampa del contenedor, ¿vale? Sí. Nuestro cerebro está tan acostumbrado a lidiar con el espacio tridimensional que imaginamos la no existencia como una especie de saco negro, un saco infinito que está ahí esperando a que alguien meta cosas dentro. Claro, como una bolsa vacía. Pero piénsalo, si la nada fuera un saco, ya tendría fronteras. Ya sería un algo capaz de contener objetos. Así que, en la conversación, descartan esa imagen de raíz. Vale, entiendo el problema del saco. A ver si esta otra imagen funciona mejor. Es como un lienzo en blanco. Cuidado. Espera, déjame elaborarlo. Un lienzo en blanco absolutamente infinito. O sea, un lienzo que no tiene límites y que simplemente está ahí, ¿no? Sin rechazar ningún color que le quieras poner encima. Ya. Pero cuidado ahí, porque seguimos cayendo en la misma trampa geométrica. Sí. Sí, porque incluso un lienzo en blanco es un objeto físico. Es una superficie. Y eso presupone que ya existe algo externo, ¿sabes? Un pintor con pintura que vendrá a depositar algo sobre él. Ah, claro, claro. Sigue habiendo cosas. Exacto. La IA y Philosophy abordan esto desde una perspectiva mucho más limpia, alejándose de cualquier imagen física. Definen la nada primordial como, atención, la ausencia absoluta de un criterio de exclusión. Espera. Vamos a detenernos ahí. La ausencia absoluta de un criterio de exclusión. Sí. ¿Suena a jerga legal? ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, estamos jugando con las palabras. No es un juego de palabras, de verdad. Es una deducción lógica estricta. Bueno, prelógica en este caso. Imagina que para que algo no exista o para que algo sea rechazado, tiene que haber una regla previa que diga esto no está permitido. Vale. Un filtro, por así decirlo. Pero en el origen más primigenio, antes de que exista absolutamente nada, no hay leyes, no hay filtros, no hay un policía metafísico en la puerta vigilando qué entra y qué no. Ah, ya veo por dónde vas. Es un estado de no exclusión pura. No hay nada que prohíba que las cosas pasen. Claro. Si no hay ni una sola regla, entonces tampoco hay ninguna regla que impida que aparezca algo. Exactamente, le has dado en el clavo. Y de esa falta de prohibición surge el siguiente movimiento del debate. La IA señala una de las deducciones más hermosas de todo el texto. A ver. Concluye literalmente que la no exclusión absoluta no puede excluir el corte. ¡Wow! Al ser un infinito que no es capaz de rechazar nada, irremediablemente tiene que permitir que surja un límite, un corte, una distinción. ¡Ostras! Ese corte lo cambia todo, ¿verdad? Todo. Porque en el momento en el que aparece un límite, aunque sea súper abstracto, automáticamente creas un lado y un otro lado. O sea, nace la dualidad. Así es. Es como dibujar la primera línea en un espacio abstracto. De repente tienes un esto y un no esto. Y supongo que ahí nace la existencia tal y como la entendemos. Así es. Ese trazo primigenio inaugura la diferencia. Pero claro, tener una diferencia matemática, un lado A y un lado B, pues sigue siendo un concepto frío. Sí, es pura información. Exacto, ceros y unos. El gran misterio, y hacia donde se dirige la conversación en este capítulo 6, es el inmenso abismo que hay entre ese corte formal y, bueno, la experiencia de estar vivos. Esa es la parte que siempre me rompe la cabeza. O sea, podemos entender teóricamente que el universo se divide, que la información se estructura, vale. Sí. Pero de ahí a que yo sienta el escozor de una quemadura o que me emocione viendo un atardecer, pues hay un salto gigantesco. ¿Cómo justifican ellos la aparición de la consciencia a partir de ese primer corte frío? Lo hacen introduciendo el concepto de punto de vista. Ajá. Cuando esa diferencia formal, ese primer corte del que hablábamos, recae sobre un lado concreto, ocurre algo fundamental. Esa diferencia adquiere una cualidad hacia ese lado. Vale. Imagina que el corte no es algo que se observa desde fuera, como un dios, sino que se vive desde uno de los lados de la frontera. A esa textura vivida, a ese sabor de la diferencia,
La filosofía de la mente lo llama qualia. El qualia, o sea, el color rojo del tomate, Sí, o el dolor punzante, el sonido de una campana. Es, digamos, la cualidad subjetiva de la experiencia. eso es el qualia. Pero ojo, tener un fogonazo de qualia aislado no te hace consciente. Ah, no. No. Si solo hubiera destellos de rojo o punzadas de dolor sueltas flotando en el vacío, no habría nadie allí para experimentarlo. La IA y el autor coinciden en que la consciencia emerge cuando ese qualia adquiere continuidad. Ah, cuando se organiza. Exacto. Cuando organiza un sentido. Hay una formulación de la máquina en el texto que es definitoria. Dice: la consciencia es el punto de vista donde el qualia comparece como sentido. Donde el qualia comparece como sentido. Es decir, cuando la textura de la realidad empieza a contar una historia coherente. Vale, para aterrizar esto me viene a la mente el mundo de los videojuegos. Me gusta por dónde vas. A ver, El corte abstracto del que hablábamos antes, la primera división, sería como el código fuente crudo del juego. Millones de líneas de texto, puros ceros y unos. sí que de por sí no son nada. Exacto. Ese código no duele, no brilla, solo es estructura. Luego, el qualia aparece cuando la tarjeta gráfica de la consola renderiza ese código y lo convierte en una explosión de píxeles, luz, sonido en la pantalla. Vale, lo veo. Y la consciencia sería cuando alguien coge el mando y le da un sentido a todo eso. Es decir, este es mi personaje, tengo que saltar este obstáculo, me duele si me queman. Es una representación buenísima, súper precisa. Y fíjate en un detalle fundamental de tu propia analogía. El jugador tiene que someterse a las reglas del juego para poder jugar. Claro, no puedes atravesar paredes. Y ese es precisamente uno de los debates más intensos entre Filosofei y la IA en este punto. La ontología que construyen, o sea, el estudio de cómo se estructuran las cosas que existen, llega a una conclusión ineludible sobre las limitaciones. Cuéntame. Argumentan que nuestra consciencia local jamás puede tener acceso root. Acceso de administrador. Exacto. En términos informáticos, no podemos tener los privilegios del administrador supremo del sistema para cambiar las reglas a nuestro antojo. Fíjate que esto es algo que choca de frente con ciertas, corrientes místicas modernas, que te dicen que la mente humana puede alterarlo todo a voluntad, ¿no? Totalmente. Aquí discuten por qué la conciencia no puede simplemente chasquear los dedos y cambiar la realidad entera, si el jugador tuviera un modo Dios infinito desde el primer segundo. Si pudiera atravesar las paredes. Pues el juego no solo sería aburrido, perdería todo su significado, sería injugable. Sería absurdo. Y es muy curioso porque para explicar este nivel de metafísica tan pesada, el humano recurre a Spider-Man. Sí, me encantó esa parte. Spider-Man metido en ontología pura. Es un choque de registros fascinante. El humano introduce la idea de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un clásico. Sí, pero lo usa para explicar que a mayor capacidad de observación e interacción que tenga una entidad consciente, mayor es la fricción que necesita para no colapsar su propia existencia. O sea, si lo cambiamos todo, rompemos el juego. Exacto. Si nuestra mente individual pudiera deshacer las reglas objetivas de la física instantáneamente con solo pensarlo, el entramado temporal y espacial se desintegraría. No habría una narrativa donde el qualia pudiera desarrollarse. O sea que necesitamos el cuerpo. ¿Y el tiempo? Y el tiempo. Y necesitamos chocar contra los muebles del salón para saber que existimos. Tal cual. Todo esto nos prepara para la herramienta central del documento, que yo diría que es el clímax de esta inmersión. Sin duda. Si aceptamos que somos ese jugador, ¿vale? Experimentando el qualia desde nuestro lado de la pantalla, llegamos a una conclusión implacable. Y es que nosotros jamás tenemos contacto directo con el código fuente del universo. ¿Jamás? No interactuamos con la realidad desnuda. Interactuamos con la traducción que hacemos de ella. Y ojo, porque llegar a esa conclusión no fue un camino de rosas en la conversación original. Ya te digo, hubo drama y... De hecho, sufrieron un colapso comunicativo muy ilustrativo entre el humano y la máquina. La IA intentó usar una metáfora para explicar cómo filtramos la realidad y propuso usar la imagen de una carta. ¿Una carta? ¿De póker? Sí, argumentaba que la experiencia humana era como mirar a través de una carta. Me puedo imaginar el caos mental del humano intentando descifrar eso. Si yo te intento explicar mi percepción del mundo y te digo que es como una carta, pues te empiezan a surgir preguntas. Claro. O sea, la carta tiene un reverso,
¿Tú ves el rey de picas y yo veo el dorso azul de la baraja? ¿O es una carta transparente como un cristal? Eso fue exactamente lo que ocurrió. El humano empezó a enredarse en la geometría de la metáfora. Se frustró intentando encajar la idea tridimensional de una carta de papel con el concepto abstracto de percibir el universo. ¿Normal? ¿Es que no encaja? Fue un momento de verdadera fricción. Pero lo destacable aquí es la tremenda flexibilidad de la inteligencia artificial. ¿Qué hace? Al notar la confusión del humano, la IA frena en seco. Admite que la palabra carta está contaminando el análisis con sus propiedades físicas y la desecha por completo. O sea, borrón y cuenta nueva. Sí, y en su lugar propone unos términos conceptualmente mucho más asépticos. Propone modo de acceso y significado. Vale, ese cambio de vocabulario me parece clave. Salva la conversación por completo. La salva, sí. Y a partir de ahí elaboran el principio de traducción ontológica, que a ver, esto suena muy técnico a clase de universidad, pero sus implicaciones prácticas en el día a día son abrumadoras. ¿Cómo funciona exactamente este principio? A ver, el principio establece que nosotros no experimentamos los hechos brutos, lo puramente dado, sino que experimentamos lo dado una vez ha pasado por nuestro modo de acceso. Voy a usar un ejemplo cotidiano para desgranarlo. Imaginemos un evento objetivo y cuantificable. Abres la aplicación del banco en el móvil y ves que la cuenta está en números rojos. Uf, sudores fríos. Claro, ese es el hecho formal, el corte en la realidad objetiva del que hablábamos al principio. Y no puedes borrarlo con la mente. Ya nos gustaría. Ya. Pero fíjate, desde un modo de acceso específico, ese hecho se traduce automáticamente con un significado de amenaza de supervivencia o de fracaso personal profundo. Y esa traducción genera un qualia muy específico. Genera una sensación física de angustia en el estómago, taquicardia, una parálisis mental brutal. Exacto. Ese es el qualia de tu traducción. Pero el principio postula que el significado no es inherente al hecho. Ajá. Desde otro modo de acceso distinto, ese mismo número rojo en la cuenta bancaria puede traducirse como un indicador de fricción local, una simple señal en el panel de control del juego que indica que toca cambiar de estrategia, o incluso como un reto estimulante. Qué interesante. La IA formula esto con una precisión casi matemática, señalando algo fundamental. Cambiar el significado de lo dado cambia la experiencia de lo dado. Ostras. Y añade algo más. No experimentamos el campo, experimentamos siempre el campo traducido. Vale, aquí tengo que hacer de abogado del diablo obligatoriamente. Adelante. Porque este es un terreno súper engañoso. Alguien que nos escucha podría pensar que estamos hablando de alguna filosofía de autoayuda barata. De esas de piensa en positivo, ignora los problemas y el universo te premiará devolviendo el dinero a tu cuenta bancaria. Ya, y es vital hacer esa distinción, porque esto no tiene nada que ver con el pensamiento mágico, en absoluto. Menos mal. Modificar tu modo de acceso no altera el hecho físico externo. La cuenta bancaria sigue a cero, ¿eh? La gravedad sigue funcionando si te tiras por un puente. Los límites físicos de los que hablábamos antes con la analogía del videojuego se mantienen intactos. Claro, la magia no existe. El número rojo está ahí jorobando igual. Pero lo que me resulta revelador es entender la cadena de consecuencias neurológicas y vitales que vienen después. Eso es. Si tú logras cambiar el modo de acceso, cambias el significado profundo del evento. Al cambiar el significado, el qualia, o sea, esa angustia física en el estómago, desaparece o se transforma en una sensación de enfoque, de alerta, tranquila. Exactamente. Y aquí está el truco de magia real, por así decirlo. Al alterar tu estado físico y emocional, tu propio sistema nervioso desbloquea un abanico de acciones posibles que antes, bajo el estado de pánico, ni siquiera contemplabas. Claro, porque estabas bloqueado. Eso es. Ya no estás bloqueado en el sofá lamentándote. Tu mente empieza a trazar planes, a buscar soluciones, a mandar currículums. No has cambiado el mundo material por decreto, pero al cambiar la traducción de la realidad, alteras radicalmente la trayectoria de tus acciones dentro de esa realidad. Has dado en el centro de la diana. Es una recuperación de la agencia personal absoluta. El sistema no te exige que intentes controlar los eventos del mundo, porque eso es imposible y solo lleva a la frustración constante. Sí. Lo que te exige es que adquieras maestría sobre el aparato que traduce esos eventos. Te invita a preguntarte constantemente ¿qué modo de acceso estoy utilizando para leer esta situación? ¿Es el único modo posible? ¡Qué barbaridad! Nos obliga a asumir la responsabilidad total de nuestra propia traducción ontológica.
De verdad que es de esas ideas que se te quedan pegadas y te acompañan mucho después de haber cerrado el documento. Es un análisis que exige masticarse con calma, sí. Totalmente. Y la verdad, refleja la magnitud de lo que se está gestando en este diálogo 006. Si te fijas, hemos transitado un recorrido lógico, y prelógico, implacable. Un viaje alucinante. Pasamos de intentar imaginar una nada, que no era un espacio vacío, sino pura ausencia de exclusión, a comprender cómo de esa falta de reglas emerge inevitablemente una diferencia, un corte. Sí. Vimos cómo esa frontera adquiere la textura del qualia, organizándose en el sentido que llamamos consciencia, y hemos desembocado en la constatación de que sí, estamos sujetos a límites físicos y temporales, pero poseemos la libertad radical de reescribir nuestra experiencia, cambiando el modo en que traducimos el universo. Todo eso sin negar ni un solo hecho objetivo de la realidad física. Es brillante. Y bueno, para poder seguir trayendo y apoyando este tipo de análisis, ya saben, dejar un like, suscribirse al canal y compartir una opinión en los comentarios es fundamental. Sí, por favor. De hecho, leer cómo cada persona traduce estos conceptos a su propia experiencia diaria le añade unas capas valiosísimas a todo el debate. Además, la próxima conversación de esta serie promete construir sobre todos estos cimientos y, os aviso, llegar a conclusiones aún más provocadoras. Así que es muy recomendable seguir el hilo. Y fíjate, justo en la línea de las provocaciones hay un dilema que emana de todo este entramado y que, si me permites, me gustaría dejar resonando en el aire para nuestra audiencia. Uy, a ver, suéltalo. Si asumimos la premisa de que absolutamente cada evento que vivimos es, de forma ineludible, una traducción personal y única, filtrada por nuestro modo de acceso particular, Sí. entonces, ¿existe realmente espacio para la empatía objetiva? Ostras. Piénsalo. Cuando alguien sufre profundamente o cuando alguien experimenta una alegría desbordante y nosotros creemos entender lo que siente, ¿estamos conectando verdaderamente con su realidad cruda? ¿O estamos trágicamente condenados a traducir su traducción a través de nuestras propias limitaciones? Menudo abismo para terminar. De verdad abrestigo pensar que quizás todos estamos jugando al mismo juego, pero viendo gráficos completamente distintos en nuestra propia pantalla. Nos adentraremos en más laberintos como este en la próxima inversión.